Las ideas son criaturas mágicas que aparecen, toman forma, se mezclan y cambian. La escritura es el conjunto de la transmutación de las ideas en palabras para atraparlas en las páginas, esperando el momento mágico en el que el lector las libere del hechizo de la tinta y las criaturas despierten una vez más. Presentamos nuestras colecciones y novedades. Colección General. Del amor y otras pasiones de Guiomar Dueñas Vargas es un análisis que parte de cartas, de documentos íntimos y familiares que revelan, que nos dejan ver los amores de algunos personajes de las élites bogotanas entre el final de la colonia, digamos, del final de la colonia hasta 1870, para mostrarnos cómo en la República ya los amores o el amor que debe prevalecer es el amor conyugal. La necesidad de que haya, de que más que un amor sea un vínculo que permita construir una familia y que esa familia es la necesaria para construir la nación. Fernando Vallejo y la autoficción, coordenadas de un nuevo género narrativo, es un libro que se origina en el territorio de la crítica literaria. El punto de partida del libro fue el gran interés y el gran aprecio que sentía por la obra de Fernando Vallejo y a la vez un gran descontento que me provocaba la crítica existente, que me parecía a menudo injusta, incomprensiva, casi siempre mediocre. Creo que la obra de Fernando Vallejo tiene una importancia fundamental para la cultura crítica en Colombia. Rescata la verdad y el decir la verdad en el sentido de la apariencia de los griegos antiguos en una sociedad donde están casi mal vistos. Una sociedad amiga de los rodeos, de los eufemismos, a la que le parece que la franqueza es agresiva, sinónima del insulto, e incluso la auténtica actitud crítica muchas veces parece enemistosa, violenta, descortés o al menos incómoda e inoportuna. El libro de Kant sobre la deducción trascendental y sus inéditos trata de sacar a la luz una cantidad considerable de documentos de la época silenciosa de Kant, la década de los años 70, de 1770, en la que Kant pensaba a profundidad el problema que lo condujo a la confección final de la crítica de la razón pura. Me he propuesto sacar una edición, destacar los manuscritos más importantes relativos a la deducción y a la vez también traducir el cambio de estrategia argumentativa que Kant utilizará para demostrar la ciencia de su tiempo y la ciencia, digamos, de los primeros centurias de la modernidad. El libro Cultura, Conocimientos, Políticas y Ciudadanías en torno al cambio climático reúne 13 textos que presentan una serie de discusiones sobre las políticas globales de cambio climático y cómo se implementan en el contexto colombiano. Hace un análisis crítico sobre lo que implican los conceptos de vulnerabilidad y adaptación. La segunda parte se centra en los conocimientos de diversas culturas, destacando los conocimientos de pueblos indígenas como el pueblo Pasto, el pueblo Wayuu, Bora, Muinane, Muru. Hay una serie de elementos que generan unas discusiones sobre cómo mirar esas transformaciones climáticas que estamos enfrentando hoy en día. Este libro nos presenta un aporte muy grande a las discusiones actuales que se están dando en torno a las transformaciones que hay en este momento en diferentes zonas del país, porque trae aportes desde los conocimientos locales y estrategias concretas para confrontar esas transformaciones climáticas que se están dando no solo en Colombia, sino a nivel global.
El libro Historiografía y Planificación Urbana en América Latina surge como parte del desarrollo de una de las líneas de investigación del Grupo de Estudios sobre la Problemática Urbana Regional en Colombia del Departamento de Geografía. El propósito del libro es presentar diferentes aproximaciones tanto teóricas como metodológicas sobre la relación entre historiografía y planificación urbana en el contexto latinoamericano. En términos generales, las diferentes contribuciones del libro parten de la idea de que la historiografía es una fuente de respuestas muy importante para comprender el presente de las ciudades, pero también para imaginarlas, pensarlas y planearlas para el futuro. Cómo circulan las ideas, cómo circulan los modelos de planeación, cómo se generan esos procesos de hibridación y ensamble que se materializan en planes y políticas urbanas. Vanguardia y antivanguardia es una investigación histórico-literaria sobre la poesía y la crítica en las publicaciones culturales de los años 20 en Colombia. Su importancia radicaría en que, como consecuencia de la división en periodos de la historia de la literatura, los estudios y las antologías que se publican sobre poesía latinoamericana de la época dejan por fuera siempre el papel que cumplió la literatura colombiana, puesto que en Colombia no se dio lo que se conoce como un movimiento de vanguardia. Eso hace que permanezcan en el limbo autores de nuestra historia literaria tan importantes como León de Greiff, o que se invisibilicen autores como Luis Vidales. La lectura en los territorios de la periferia es un libro que constituye un producto de la investigación financiada por la DIF de la Universidad Nacional de Colombia y que tuvo como propósito analizar los resultados de las pruebas aplicadas por el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación, YESE, de UNESCO. Se muestra los modos como los niños de tercero y sexto grado leen textos relacionados con la divulgación científica, con las leyendas, con la noticia, con recetas, para tratar de caracterizar los niveles de logro alcanzados en las escuelas. En términos generales, lo que se rescata allí es que definitivamente no se puede esperar un nivel alto en comprensión de lectura en los niños de la educación primaria mientras no haya una experiencia de lectura con textos genuinos. Este libro, que hemos titulado Max Weber, Significado y Actualidad, es fruto de un trabajo colegiado del Departamento de Sociología en asocio con profesores extranjeros que nos visitaron a finales del año 2011. En este libro tenemos un conjunto de trabajos relativos a la ética protestante y el espíritu del capitalismo, otro conjunto de trabajos relativo a la sociología comprensiva de Max Weber, otro conjunto de trabajos relativos a la comparación de Max Weber con otras perspectivas teóricas, y también tenemos una información bibliográfica y una serie de lineamientos teóricos fundamentales para la enseñanza y la profundización en este autor. Para el Departamento de Sociología constituye un orgullo poder presentar esta obra justamente en un año weberiano, porque en 2014 se cumplen 150 años del nacimiento de Max Weber. Y muy probablemente va a haber en la esfera internacional más de una celebración alrededor de esta figura señera de la sociología. El libro Investigación e Innovación Educativas es un texto producido por el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Colombia. Presenta una serie de investigaciones en torno al tema educativo en distintos niveles educativos. Asimismo, presenta unas innovaciones educativas que pueden ser implementadas en el aula en distintos niveles. Es un texto muy asequible al público, muy útil para profesores de distintos niveles y puede ser una herramienta importante para desarrollar innovaciones e investigaciones en el ámbito educativo.
Normatividad, Violencia y Democracia es el resultado de un encuentro entre filósofos colombianos y mexicanos que se han reunido para reflexionar sobre las tensiones que hay entre violencia, democracia y el concepto de normatividad, que es tocado por cada uno de nosotros desde diferentes visiones y versiones del concepto. Es un libro interesante para sociólogos, antropólogos y todos los que están interesados en el análisis de la realidad contemporánea que está atravesada por la violencia. Mi libro Placeres Peligrosos sostiene la tesis fundamental de que los discursos mediáticos sobre la sexualidad son una trampa en el sentido de que las entradas de los medios a lo que llamaremos los discursos sobre el placer sexual encierran la heteronormatividad, el modelo heteronormativo, y por otro lado, los discursos que llamaremos entradas sobre el peligro sexual aparecen erotizados. Es importante porque constituye un aporte, como decía, al campo de los estudios de género, concretamente al campo de los estudios de sexualidad, avanzando en análisis sobre la prensa, sobre los discursos en medios de comunicación relacionados con la sexualidad y la ideología que movilizan estos escenarios. El libro Perspectivas sobre el paisaje hace parte de la serie Perspectivas ambientales de la Facultad de Ciencias Humanas. Este texto, como su nombre lo indica, muestra diferentes formas de analizar el paisaje en un solo texto. El libro nace después de que hacemos un ciclo de conferencias sobre paisajes andinos y el grupo Estepa, Espacio, Tecnología y Participación y GeoAndes decide que es importante compilar en un solo texto las múltiples visiones que se tienen sobre el paisaje. Hay autores de diferentes países, varios latinoamericanos, pero sobre todo hay muchos artículos que son producto de las investigaciones que ha desarrollado el grupo. El libro titulado Miguel Antonio Caro, el intelectual y el político, del doctor Darío Mesa, se originó en la cátedra que desarrollara el profesor en el posgrado de Sociología. Este libro recoge una profunda reflexión que realiza el doctor Mesa acerca de la figura histórica de Miguel Antonio Caro y su importancia en la sociedad colombiana. La novedad del libro tal vez estriba allí, en que el doctor Darío Mesa nos muestra una figura histórica desde ángulos que no es lo que normalmente conocemos acerca de Caro, que ha sido leído fundamentalmente con perspectivas ideológicas o por el combate ideológico partidista. Aspectos de la personalidad de Caro y de su pensamiento, en que a través de Caro comprendemos la época y a través de la época comprendemos a Caro. Conocer sin representar es un libro en el que expongo la epistemología de Donald Davidson, tratando de reconciliar lecturas críticas que se han hecho sobre su obra y en particular mostrando su teoría del conocimiento como centrado en el concepto de interpretación, pero también desde su visión de la filosofía de la mente, y en esa medida es interesante para profesionales que vienen de diferentes disciplinas y que quieren conocer esta visión que trate de situarlo en el extraño lugar que tuvo como una especie de revolucionario de la filosofía, pero también como una persona que se queda dentro de la tradición de la pregunta por el conocimiento. Hace algunos años, la DIV financió al grupo Itkarán la traducción de algunos libros con los temas de racismos, acciones positivas y estadísticas raciales. El libro que hoy presentamos del profesor Tukufu Zuberi trata de manera pedagógica e interesante todas las discusiones que giran alrededor de lo que significa producir estadísticas raciales en un país como el nuestro. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estadísticas raciales? ¿Qué es lo que se necesita? Es una invitación a que el tema de las estadísticas raciales entre en los cursos de los departamentos de sociología, trabajo social, antropología
y ciencia política. Como resultado de esta investigación hemos producido 2 tomos que se llaman Proyecto Ensamblado en Colombia, Ensamblando Estados, el primero, y Ensamblando Heteroglosias, el segundo. Estos 2 tomos incluyen 47 artículos más una cronología de la producción de conocimiento en Colombia. Lo interesante de esta investigación y de estos 2 libros es que tratan temas variados y muy amplios de la producción de conocimiento en el país y sobre el país. Una multiplicidad de temas que normalmente no se integran, insisto, en un volumen, sino que muestran precisamente esa multiplicidad y esa heterogeneidad que es el país mismo y la producción de conocimiento sobre el país. Este libro, Darwin y las ciencias del comportamiento, lo hemos editado con el profesor Mauricio Papini de la Universidad Texas Christian University en los Estados Unidos. Entre los dos recopilamos 22 artículos de autores de diversos países del mundo y todos versan sobre el impacto de la obra de Charles Darwin en diversas áreas de las denominadas ciencias del comportamiento. La obra de Charles Darwin ha tenido un impacto muy importante sobre el conocimiento y la forma en que nosotros entendemos la vida. Recopila el trabajo de un número de autores expertos, como dije, de diversos lugares del mundo, y fundamentalmente lo que trata de hacer es verificar ese impacto en la economía, la sociología, la psicología, la antropología y otras áreas variadas. Este es un texto que salió en la serie de textos universitarios. Fue el primer libro que sacó esta serie de la Facultad de Ciencias Humanas y su título es Trabajo Social Familiar, donde la profesora Bárbara Zapata hace un análisis de la intervención de trabajo social con familias. El texto aborda una concepción de familia amplia, donde no se habla de una familia, sino las familias y la diversidad de familias en Colombia. También aborda los conflictos que se presentan en la familia y cómo se deben intervenir, y está organizado en varios capítulos y además al final de cada capítulo hay unos ejercicios que las personas que compren el libro lo puedan realizar para que den cuenta de lo que trabajaron en cada uno de los capítulos. La minivisión en el siglo XXI, perspectivas teóricas, es un conjunto de propuestas de los más importantes especialistas sobre este género que está en gran auge en el siglo pasado y en este siglo, jugándose el espacio junto a la novela, al cuento, a la poesía. El lector colombiano encuentra por primera vez un conjunto de propuestas teóricas de los más importantes especialistas. Están Lauro Zavala, David Lasmanovich, Violeta Rojo, Fernando Valls y otra cantidad de importantes teóricos que por primera vez reúne la Universidad Nacional de Colombia en este importante libro. Razón por la cual creo que el lector, el crítico van a encontrar un libro de gran valor en torno al tema de lo que llaman los españoles el cuarto género de la literatura. La Biblioteca Fundamentos de la Facultad de Ciencias Humanas busca la raigambre, el origen de las disciplinas sociales con sus problemas y con sus autores.
En este contexto, la facultad ha editado el texto La sociología en el capital de Karl Marx, que hace un recorrido sistemático y juicioso por las formulaciones del autor en su obra cumbre, desde las reflexiones generales sobre la sociología en general como categoría simple, pasando por los procesos de la dinámica del capitalismo en las tensiones entre las distintas clases sociales, hasta una reflexión sobre los procesos de la enajenación y de la ideología en el marco de las tensiones y las condiciones de poder en el capitalismo. Puedo atreverme a decir que con todos estos autores que reseñamos allí brevemente, se hace evidente que Marx es un clásico, en tanto lee el mundo de la sociedad postindustrial y permite releer a la luz de hoy algunas de las contradicciones que con una visión certera pudo hacer él en su tiempo. Este libro viene a llenar un vacío en la literatura teatrológica hispánica. La teoría teatral contemporánea reconoce que la semiótica teatral actual tuvo su origen en el Círculo Lingüístico de Praga, cuando el círculo, después de su fundación en 1926, empezó a ampliar sus intereses investigativos para incluir la semiótica del arte verbal y posteriormente de otras artes, entre ellas el teatro y el drama. Para tener una idea más amplia y coherente del pensamiento teatrológico praguense, habría que mirarlo dentro de un periodo más amplio que el llamado clásico. Y esto no se ha hecho nunca. Entregamos al lector hispano una antología representativa del pensamiento teatrológico praguense. Vale la pena anotar que una antología así no existe en ninguna otra lengua. Y es más, no existe ni siquiera en checo.